Listo, entonces, con esa observación que hice en los 40 minutos anteriores, ya pueden resolver el ejercicio completamente. Listo. ¿Qué más puedo decir? Este ejercicio lo expliqué en la última clase. Bien. Yo que les he dicho la respuesta. Tiene que dar 0 el flujo. Bien. Teorema de Green. Esto es una integral doble en el fondo. Aquí deben hallar la función potencial de este campo porque es conservativo y evaluarla en este punto final y restar en este punto inicial. Profe, yo no he podido hacer el punto 2. ¿Por qué? ¿El punto 2 No el sé. teorema de Green? No, el inciso 2 del punto 1. Ah, ya. El de usa el Entonces, teorema fundamental de integrales y determinantes. el teorema dice así. Si f es conservativo, o sea, si f es conservativo, quiere decir que existe una función potencial, es decir, existe una función de dos variables. En ese caso, pues, tal que su gradiente es el campo. Entonces existe f función tal que f es igual al gradiente de minúsculo. Listo, ¿y qué dice el teorema fundamental de integrales de línea? Entonces dice que si usted tiene una curva C con este punto inicial, aquí PI, punto final, entonces la integral de línea del campo F por dr es igual a, es como decir, la integral sobre la curva C del gradiente F. El gradiente de F es igual al campo por dr. Es como si el gradiente y la integral de línea se cancelaran. Bueno, esto es igual a esa función potencial evaluada en el punto final menos esa función potencial evaluada en el punto inicial. Listo. El asunto es cuál es la función potencial del campo que tenemos allí. ¿Y quién es el campo en nuestro caso concreto? En nuestro caso concreto, F es que, escribirlo en esta notación vectorial, es 2xy por exponencial de x al cuadrado por y. Eso es F. Y la otra coordenada es x al cuadrado, exponencial de x al cuadrado por y. Entonces debemos buscar la función potencial, ¿no? Una función que posee dos variables cuando la derive con respecto a x me da esta primera coordenada, cuando la derive con respecto a y esta segunda. Necesitamos hallar esa función potencial y así poder aplicar el teorema. O sea, profe, que primero se halla la función. O sea, ya tenemos el campo, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería el paso siguiente? Entonces la función potencial, esta f que está aquí, es una función de dos variables. Su derivada con respecto a x tiene que dar 2xy por exponencial de x a la 2 por y. Por una parte debe dar eso. Y por otra, su derivada parcial con respecto a y tiene que dar igual a la segunda coordenada del campo, que es x a la 2 exponencial de x a la 2 por y. ¿Qué hago aquí para saber quién es f? Pues integro los dos lados. Si integro la derivada, asumo que y es constante en este proceso. Si integro la derivada con respecto a x, tengo f. Esta f que necesito aquí.
Entonces, f es la integral con respecto a x de eso. ¿Sí? Tendría 2 y y como constante, ¿sí? Sí, aunque conviene dejarlo así, conviene dejarlo tal cual está y hacer una sustitución más bien. Defina, por ejemplo, u igual a x a la 2, que está en el exponente, x a la 2 por y. Si u es eso, ¿cuánto es de u? O sea, suponga que y es constante. La variable aquí es 2x. x, Ah, ok. 2xy por dx. Entonces, este 2xy y el de x lo tenemos aquí, lo subrayé. ¿Sí? Entonces, f se puede escribir como exponencial de u por du. ¿No? Exactamente. Y la integral exponencial de u es ella misma, pero u es x a la 2 por y. Entonces, coloco que f es x a la 2 por y. ¿Sí? Más alguna función aquí que puede ser que dependa solo de y. Puede ser una constante o alguna función h de y. Pero ya tenemos un formato aquí para f. ¿Sí? Tiene que tener la exponencial de x a la 2 por y. Entonces aquí en el lado derecho hace las mismas cuentas. ¿Sí? Y mira a ver qué dice, qué otro término debe tener f. Si le queda de esta misma forma, si aparece de nuevo el exponencial de x a la 2 por y, pues quiere decir que esa es la función potencial. De hecho, revise si esta función sirve o no sirve. ¿Cómo sé O si sea, una función de dos variables? tendría que dar el mismo resultado al otro lado, ¿sí, profe? Sí, Y exacto. luego eso es la función, se evalúa en el punto final, inicial. Sí, y ya. ¿Listo? Eso solo es posible cuando un campo es conservativo. Es decir, que existe su función potencial. Entonces no tiene que parametrizar, no tiene que hacer nada. Solo hallar la función potencial y evaluarla. Ajá, profe, digamos que da E, digamos que Sí, da E, X, 2, Y. O sea, E elevado a la X elevado a la sí. 2, Y. Entonces, ahora, ¿qué se haría con el punto final y con el punto inicial? La Se evalúan esta multiplican. función. Esta función es una función de dos variables. Es decir, f depende de x y y. Pero por eso, o sea, lo que yo entiendo es que F quedaría igual para los dos lados. Sí, listo. Entonces esa sería su función potencial. Ujú. Exacto. Y ya la evalúa. ¿Quién es su punto final? La evalúan ese punto final. Le resta cuando la evalúan el punto inicial. ¿Qué quiere decir evaluar? Aquí está, ¿no? Esta es la coordenada x y y. X vale 1, y vale ln de 2. ¿Listo? Y en este punto 1, este campo no es conservativo. Aquí debe hacer la integral de línea parametrizando el segmento de red, que va del punto 2,0 al punto 0,2. ¿Listo? No se puede evadir, tienen que parametrizar. Punto 2 ya mostré cómo se hace. Punto 3 es una integral doble. Hice un ejemplo muy parecido en clase. Punto 4 fue discutido en la reunión anterior, perdón, el punto 3. Y el punto 4 hoy, los primeros 40 minutos. ¿Listo? Entonces yo creo que ya, no más que ustedes revisen los apuntes y terminen los detalles que falten. ¿Listo? Para que puedan enviar. Recuerden que lo pueden hacer en grupos. Máximo 5, ¿cierto? Máximo 5. Hay 5 ejercicios. Usted tiene 2 ítems. Apenas, para que se los distribuyan. Y bueno, si se dividen los ejercicios, después tienen que hacerse
una retroalimentación, ¿no? Porque si usted nomás sabe hacer el punto que le tocó en el parcial, va a tener problemas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Este teorema de Stott es interesante porque miren, por ejemplo, en este caso aquí, tenemos un plano, ¿sí? En el primer cuadrante del sistema de coordenadas. El plano tiene esta ecuación, pero aquí está graficado en el primer cuadrante. ¿Listo? Primer cuadrante, ¿cuál es? Donde X es positivo, Y es positivo y Z también. Bien. Es como un triángulo allí inclinado. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, nos dicen que calculemos la integral de línea, ¿sí? Donde la curva C son estos segmentos que constituyen este triángulo, ¿sí? Segmentos curva C1, C2 y C3, ¿bien? Está en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Miren. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera hacer esa integral de línea, tendría que parametrizar la curva C1, ¿sí? Y hacer la integral de línea con esa curva C1. Luego, parametrizar la curva, el segmento C2, y de nuevo hacer la integral de línea con esa parametrización, y luego el segmento C3, y de nuevo hacer la integral de línea. Como hacer tres integrales de línea allí, en una. En cambio, podemos evadir esa dificultad usando el teorema de Stokes, diciendo que esta integral de línea es igual al flujo del rotacional del campo sobre esta superficie. Está ahí coloreada de azul. Entonces aquí lo que hacen es calcular el rotacional de este campo, y que es menos I menos J2Y, y usan la fórmula para hallar una integral de flujo. En este caso la función G de dos variables es la que me da la superficie, que en este caso es un plano. Si aplican esa fórmula, integran sobre la región R, que es la proyección de este plano azul, en el plano XY. Esta región acá es un triángulo, ¿no? Y entonces usan teorema de Green, perdón, el teorema de Stokes, y llegan al resultado rápidamente. Si tuviese que hacer la parametrización de esa curva. Miren todo el trabajo que tendrían que haber hecho. Parametrización de la curva C1, parametrización de la curva C2, curva C3. Aquí lo hacen en 3 líneas todo, pero no es tan corto como lo muestran aquí. ¿Qué más aparece aquí? Bueno, aquí aparecen otros ejemplitos. Pero bueno, no. Como es el último tema, no vamos a hacer. No, el parcial no va a estar muy enfocado en este teorema. Listo. A lo máximo una integral de flujo y ya. Bien. Pero bueno, yo creo que ya eso es suficiente. ¿Y si tienen preguntas? ¿Alguna otra pregunta sobre el taller? Profe, ya en el punto 1.1 solamente se parametriza y se hace la integral de línea, ¿sí? Exacto. Es que no entiendo por qué nos dan 2 puntos. Aquí, Para hacer la integral, porque usted tiene que dar 2 puntos porque usted está definiendo un segmento. Un segmento tiene 2 puntos, punto inicial y punto final. Es decir, es una curva, digamos, que comienza en 2, o sea, que comienza en el punto 1 y termina en el punto 2. exacto. Entonces, comienza aquí 2,0. Termina acá 0, 2.
Por eso le dan los 2 puntos para que usted pueda parametrizar. Tiene que parametrizar en este sentido. Listo. Subiendo aquí así. Bien. Llame a esto el punto A, punto B. ¿Cómo es que se parametriza un segmento? Así, R de T es igual a A más T veces B menos A. T es el parámetro, T veces B menos A. Sí, así se parametriza. Entonces haga las cuentas. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Sustituye, haga la resta para que después tenga la parametrización. Cuando usted tenga la parametrización, hace la integral de línea así. F por dr es la integral de 0. En este caso, el parámetro T va a variar de 0 a 1. Cuando uno parametriza un segmento. Entonces, la integral de 0 a 1 del campo que usted tenga, evaluado en la parametrización. O sea, que en el campo donde usted vea X, coloca el X de su parametrización. Y aquí le dan el campo. Ah, bueno, aunque la integral ya está en la forma diferencial, ¿no? Entonces, simplemente donde Sí, está yo vi X, eso. coloca. Sí, calcula el de X, el de Y, todo lo demás, usando la parametrización. Entonces, no tiene que hacer eso, sino. Listo, profe, ahora sí. O sea, los 2 puntos era para dibujar el segmento. Sí, exacto. Yo dije, ¿será que son 2 curvas? Ah, no. Simplemente usted une esos 2 puntos con un segmento. Y estos puntos, pues, le ayudan a encontrar la parametrización del segmento. Y poder así hacer la integral de línea. ¿Listo? Otra pregunta. Creo que es para el lunes, ¿cierto? El 13 de diciembre para entregar el taller. Y el martes es parcial. Y esas son las fechas. Voy a mirar aquí en el grupo. El parcial 3 el 14. 6 a 8. Listo. Sí. Profe, una pregunta, ¿cuántos puntos va a tener el parcial? Parcial. Va a poner 2 puntos y nos va a regalar 3 puntos de Navidad. Sí. No, pues, ¿qué tendrá? Puede ser. Sí, 3 punticos. 1, 2, sí, solamente un ítem. Ya. Así, 3 puntos cortos. Sí. Una integral de flujo. Integral de flujo. Sí. ¿Qué más vimos nosotros? Tal vez teorema de Green. Un puntico de teorema de Green. Y uno sobre el teorema fundamental integral de línea y ya. Integrales de línea. Sí, le iba a preguntar eso, qué temas, porque como son como hartos. O sea, son corticos, pero son como hartos y uno como que no sabe cómo por dónde iniciar. Así. Listo. Si quieren le toman un print, lo envían al grupo. Pero yo coloco aquí temas del parcial. Bien. Para yo acordarme. Temas. Para hacerlo así. Entonces, en el punto 1, pues hallar una función potencial y evaluar. O puede ser aquí, sí, puede ser teorema fundamental integral de línea. Mejor dicho, como está aquí en el. Ya podría ser
simplemente o parametrizar un segmento o algo así. El primer punto puede ser como este, como este. Si una de las dos opciones. Uno el teorema de Green y una integral de flujo. Y ya. Como las tres primeras preguntas del taller. Pero más corto porque escojo una sola de estas opciones. ¿Listo? Algo así. Si ustedes quieren preguntar, si ustedes tienen dudas sobre cómo hacer el parcial, miren el taller. Más o menos así. Pero más corto, claro. Esta vez sí va a ser más corto. Para que María Paula esté tranquila. Bien, entonces, si no hay más dudas sobre el taller, pues podemos terminar por aquí. ¿Listo? Ya está la última reunión, ya no tienen que madrugar más los martes ni los viernes. Ah, sí, nos queda una madrugada, la del martes que viene. Solo la última. Y ya. Bien, entonces un gusto tenerlos en este curso y espero que terminen bien con este parcial. ¿Listo? Aquí no hay nadie que esté así muy grave, ¿no? Profe, ¿y usted qué sabe de las clases presenciales? No, a mí no me han dicho nada. Hemos estado en reuniones de profesores y no han confirmado nada. Porque yo tengo unos amigos que estudian en la UDES, en Cúcuta, Sí, y ellos ya el próximo semestre es presencial, o sea, ellos comienzan en febrero presencial. Entonces, quién sabe, porque como yo estoy en Venezuela, entonces si me dicen presencial, me toca correr a buscar en donde, ¿dónde vivir? ajá, en donde ir en Pamplona. Sí, bueno, eso sí, también para mí es un misterio. Yo no sé si es presencial o virtual. Pero sí, pues, como Pamplona es una ciudad universitaria, ¿no? Tiene un hospital muy pequeño, no sé si se arriesguen o no. Claro. Tenemos que ver cómo ¿Qué pasa en diciembre? Hay que ver qué pasa en diciembre con lo Omicron. sí, exacto. Hay que ver cómo que pasa en diciembre. Y listo, pero hasta el momento yo no sé nada. Listo. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Entonces, por aquí finalizamos el curso, ¿listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el martes. Bien. Bueno, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Bueno. Bueno, Feliz Navidad, feliz año. Listo, profe, gracias. bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno.